Acá les digo que el primer parcial más o menos ya va a ser en la semana de mayo, la primera o segunda semana de mayo. Quiere decir que desde ahora hasta esa fecha, todas las clases va a haber tema nuevo. Y nos pasa en lo presencial también. No quiere decir que estando presencial las cosas cambian, no. Eh, Ahí hay que requerir, siempre se requiere, que el alumno estudie, porque no, volvemos a decir, en cada clase hay tema nuevo. Entonces, en la semana, ustedes tienen que darle su tiempo para ir interpretando los ejercicios. En clases presenciales no se puede, al igual que en virtuales, no se puede resolver todos los ejercicios. Ustedes habrán visto en la bibliografía que tiene el apunte, hay como 12 o 13 libros para estudiar. Nadie dice que comiencen a comprarse 12 o 13 bibliografías para estudiar la materia. Empezando con el teórico y práctico de la materia, se empieza por ahí. Aquel que quiere expandirse busca algún libro para estudiar. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo doy el primer tema vectores, que va a estar en esta clase y en la que viene, ustedes no van al teórico y después vienen al práctico y dicen, el profesor no me explicó todo para poder hacer el práctico, no van a poder seguir a la materia. Esto quiere decir que desde ahora, de este viernes hasta el otro viernes, ustedes van a tener allí los apuntes, los libros para estudiar, para hacer ejercicio. En clase presencial pasa exactamente lo mismo. Yo dejo un bosquejo de ejercicio y ustedes hacen los ejercicios. Esto no se termina nunca. Es decir, que si ustedes dicen con el ejercicio que usted me da es suficiente, no, para nada. Lo que está en el libro es suficiente y no, para nada. Es decir, que acá van a ver de cada ejercicio una infinidad de variaciones de un mismo ejercicio para llegar a preguntar distintas cosas del mismo. Es una materia y por eso le digo que si no se estudia, si no se interpreta en el parcial, resulta ser que un mismo ejercicio le cambiamos, le hacemos una variante, y si no se ha estudiado, esa variante cuesta y dice, no le entendía el ejercicio. ¿Por qué? Porque hay que saber lo básico, jugar después con las distintas formas, que allí está en la parte práctica. Hay una idea en el ejercicio práctico, ustedes habrán entrado ya a ver el apunte práctico de vectores y de teórico, y van a ver que hay variantes. Entonces, un poquito de los parciales. Son 3 parciales para regularizar el promedio 6, no mínimo de 6, es decir, que para regularizar hay que tener mayor nota a 6, mayor o igual. Si le va mal en un parcial, se recupera el parcial que va mal, y para promocionar los 3 parciales tiene que superar 7, o la nota 7, ¿cierto? 7 o mayor así. Si yo tengo un 10, un 9 y un 4, no promociono. ¿Por qué? Porque tengo un 4. Por más 10 y 9 que tenga, tengo un 4. Tengo que recuperar ese 4. Ese 4 tiene que pasar para hacer promoción a 7 y para quedar regular y 6. A pesar que tiene 10, 9 y 6, no va al promedio. Aparentemente el promedio nos da mayor a 7, pero no puede ser promocionado porque el tercer parcial o uno de ellos, el resultado, su valor fue inferior a 7. Entonces recuerden bien, se recupera uno solo. Obviamente, si está con nota inferior a 4, a 2, lógico, se tiene que recuperar, pero generalmente los problemas se arman cuando yo tengo esas notas, 8, 9 y me da un 5. Y dice promoción, no. ¿Por qué? Porque el parcial donde saco menor valor
menor nota, en este caso sería 5 como ejemplo, hay que llevarlo o a 6 para quedar regular, o a 7 para quedar promoción. Si no pasa eso, y queda libre la materia, ¿cierto? Entonces hay que tratar eh, de que los 3 parciales superen el 6 para quedar regular o el 7 para promoción. Así que vuelvo a repetir, estando en virtual no los veo a ninguno, no nos vemos, yo también apago la cámara porque tengo mal internet, así que no hay problema, nos escucharemos. Si estamos en presencial, Dios quiera que sí, a partir de mayo, bueno, ahí nos veremos las caras y trabajaremos viéndonos. Si no nos vemos hasta esa época, hasta mayo, que aparentemente el parcial va a ser presencial, vamos a ver cómo se van los acontecimientos manejando, ya no es lo mismo que antes del 2020, ustedes bueno, asisten a clase, yo les dejaré ejercicios, yo siempre digo que usen la guía, yo ahora voy a presentar algunos ejercicios míos, otros de otros docentes, para que vean que no solamente uno hace ejercicios, sino tenemos una variedad de ejercicios de esta materia que es infinita, para que vean que no se termina con un solo ejercicio. El parcial es típico de lo que damos en clase. Habrá un cambio, una modificación, pero está en ese sentido. Que usted tenga la habilidad de poder resolver. Todos los temas son nuevos para ustedes. No sé cómo habrán desarrollaron la matemática en el secundario, pero la mayoría de los temas son nuevos en la parte operativa, ¿cierto? Así que, bueno, no sé si hay alguna pregunta para hacer, si no vamos a empezar a tener una idea de qué o de qué manera vamos a hacemos el trabajo. Le reitero, en la parte presencial pasa lo mismo. Yo voy, entro a la pizarra, dejo un ejercicio y ustedes operan. Con la diferencia que en presencial yo veo si ustedes están trabajando o no. Profe, Entonces, ¿hay aula virtual? Porque yo no lo veo. ¿eh? Aula virtual. ¿Qué tal? Sí El hay. aula virtual ya estaba, ya está abierta el aula virtual el Ah, 1K10. no, porque a mí no me sale, ¿viste? A mí tampoco me parece. A Bueno, mí tampoco. No, a mí sí, tampoco. A mí tampoco. Sí, profe, tampoco me parece. bueno, ya veremos. No sé, yo no manejo el aula virtual. Yo sé que ya está el aula virtual y ahí está el apunte y aparece el apunte y aparece digamos, el la primer bolilla que es vector. Nada más, no van a ver, se van a ir abriendo cada vez que comienza un nuevo tema, se va abriendo la bolilla. Por ejemplo, ahora tenemos abierto en vectores. ¿Me entienden? Después cuando pasemos vectores se abrirán rectas y planos y así sucesivamente se van a ir abriendo las distintas bolillas de la materia. ¿Mm? Entonces, Claro, profe, eso en caso de que bueno, puedas entrar al aula virtual. Yo creo No que sé no los se demás. visualiza el A mí tema en lo del aula personal no me deja virtual. automatricularme. bueno, no sé, yo toda la parte de matriculación no la hago, o sea, el año pasado no hubo ningún problema, entraron, ya averiguaré cómo es el tema, pero el año pasado no hubo problema, entraban, decían 1K10 y entraban. Así que bueno. A mí me sale nomás para poder matricularme en 1K13. Y yo soy 1K10 y tengo todas las clases 1K10. Pero en este caso me deja matricularme en 1K13 y uno de Q1. Una clase No que sé. nada que ver. Claro, no, yo esa parte no le puedo decir, soy honesto, no voy a, o sea, 1K10 y 1K9, ustedes son el 1K10, el otro día los alumnos entraron al 1K9, así que yo no le puedo decir, porque eso, es más, el año pasado nadie me dijo nada, entran al aula, de alguna forma, ustedes verán, ayer entré y ahí está puesto el apunte y el teórico y práctico y el primer
bolilla que dice vectores, ¿cierto? Así que Entonces, ¿podría hacernos el favor de pasarnos el nombre de arriba, o sea, cómo lo tiene arriba usted? Porque si nos pasa el nombre, podríamos buscarlo por ese nombre y ver si podemos acceder así. ¿qué nombre? No, ¿qué nombre? No. O sea, en la parte tiene un título, que es que nosotros podemos buscarlo por el título que usted que tenga. Mm. No, o sea, eso se tiene que matricular ustedes, tienen que ver cómo se matriculan. Claro, el yo no problema es que matriculo. no tenemos un código como para Claro, matricularnos. no, yo no, Y, claro, yo no y no nos matriculo. aparece la clase, el aula virtual. Claro, yo En no mi caso, por matriculo. lo menos. Claro, yo no Profe, matriculo, ¿ves? Yo eso no le voy ¿y a usted decir. sabe quién es el encargado? Cualquier cosa le deriva la pregunta al que se encarga de eso y él se verifica en Bueno, ver qué después, está pasando. en la semana veré, caballeros, que usted me plantea en ese tema, porque el año pasado, le voy a repetir, no tuve ese drama, cada uno entró al aula virtual, uno cada día y entraba al aula. O sea, el Claro, aula claro. es como se llama, porque ahí se ponen, como digo, en este momento en el aula está el teórico y práctico y ahí van a aparecer los parciales, si es virtual, entran para hacer los parciales, porque ahí eso es lo que necesitan, porque tienen que entrar al aula virtual para hacer el parcial si fuera virtual, si es presencial no, ¿me entiendes? El apunte también está en formato papel, en formato papel está, no solamente en virtual, sino en formato papel. Y tendríamos que llegarnos hasta la facultad a retirar ese apunte, ¿no? Sí. Claro, habría que preguntar Ya. en Educo Bien. es el lugar, preguntar cómo es esa parte administrativa, que no, yo eso no lo manejo. Educo, no sé si le diga así, venga a la facultad, no, mire, tengo un teléfono, esa parte es para tener el apunte, papel. Bien. Y si no en virtual, ya está dentro del aula virtual. Tema. ¿Y en dónde nos podemos dirigir como para que nos solucionen ese tema del aula virtual? ¿Al centro de estudiantes o a Y al centro de otro? estudiantes, pregunten en el centro de estudiantes Bien. cómo hacen para matricularse. Yo vuelvo a repetir, no matriculo, no, eso Bueno, pero lo manejan ustedes. Bueno, ya gracias. vemos en la semana de darle alguna solución, pero ustedes busquen por su parte. Porque es una novedad, el año pasado, vuelvo a repetir, todos estaban matriculados, digamos, entraron al aula, veían uno K10 y van a ver solamente el apunte y el primera bolilla que dice vectores, nada más de eso van a ver, no es que, no van a encontrar otra cosa. Después lo que se vaya agregando queda siempre en el aula virtual. Profe, yo tengo una pregunta con respecto a lo que estaba diciendo de Acá aprobar, dice, promocionar y todo espere, eso. no, acá dice Ángelo Prone, dice en autogestión 3, cliqué en donde dice aula virtual de álgebra y ahí están cargados los archivos que dijo el profe. Acá hay un alumno que encontró, Ángelo Prone, lean ahí en el chat. Bueno. Ahí hay un alumno que ya los pasé por WhatsApp, dice, están con fecha del 2020, asumo que ya bueno. Sí, los apuntes sí, no, el apunte tiene un ordenamiento distinto, si eso se refiere. El ordenamiento es el que está... Claro, eh, lo que pasa, disculpe que lo corte. En Autogestión 3 está como su aula virtual, pero aparece con fecha del 2020 y 2021, no del 2022. no, no sé qué pasó, ahí esa parte no la ve que estaban. Bueno, eso... el apunte es lo mismo que el 2020, pero tiene el desarrollo, le digo, comienza en vectores, recta, plano, cónicas, así va a ser. Vectores, primera parte, rectas y planos, después viene cónicas, cuádricas, matrices, determinantes y sistema de ecuaciones lineales que hasta mitad de año. Así que de esa manera
Vectores, ahí está en vectores, aparece, en la bolilla aparece vectores, y ahí adentro está todo lo que, o sea, escuchen bien, ahí los que han entrado y ven vectores, van a ver que hay algunos que han cargado algún YouTube, pero lo importante es el título del tema que estamos dando. Ahí van a ver que van a encontrar bolillas que no tienen nada cargado. Lo que ustedes tienen que tener es el apunte teórico y práctico. Entonces, cuando abrimos vectores, ustedes van al teórico y leen, estudian todo el tema vectores. Y en el práctico van a hacer los ejercicios de práctico. No sé si me entienden. Bueno. Vamos a entrar entonces a ver. Disculpe, yo quería hacer una pregunta con respecto a lo de la aprobación. Sí, Quería consultar si tenemos aprobación directa en esta materia, ¿qué se llama directa? que no tenemos que rendir el examen, que nos presentamos y nos firman la nota en la libreta Y bueno, y... sí, si promociona el teórico y práctico, sí, ya. Ah, ok, Eso es ok. directo. Claro, Ah, ok, claro, ok, ok. claro. Sí, sí, pero tiene que promocionar el teórico y el práctico, ¿cierto? Eso seguro. Una vez que usted Ok. hizo toda esa parte, jefe, ya está aprobado, ya está aprobado como eh, toda la materia. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Acaso digo sobre la opción? ¿No? ¿Cómo? No escucho bien. Me ¿Cuál sale. era, cuál era la nota para promocionar? Porque no escuché hace rato, se cortó. Perdón, no, sale entrecortado. ¿Puede volver a repetir? Ah, Promocionar. lo que dije recién, 3 parciales prácticos con nota 7 o mayor igual a 7. 7 o mayor igual a 7. No puede tener menos de 7. No es promedio, no es promedio. ¿Son 3 parciales prácticos y 3 teóricos o solo 3 prácticos? Ah, no sé, el teórico ahí le va a decir el del teórico, las condiciones del teórico. Yo hablo del práctico, siempre mi función, ustedes todo tema teórico lo hablan con el ingeniero y el práctico conmigo, pero ustedes, para la parte práctica, tienen que promocionar, así, ¿cierto? Eh, Mayor o igual a 7, ¿no? O sea que está mayor o igual a considerado el 7, 7. parciales, Ok, ok. los prácticos, ¿cierto? Si va a quedar regular, la nota mínima es 6. Se recupera uno solo de ellos. Si es mayor a 7, los 3 parciales mayores a 7, también las 3 notas siempre mayor a 7 y promociono. Si no llega a tener la nota mayor o igual a 7, no es promedio. No es promedio. No llega a tener todos los 3 parciales mayor o igual a 7, queda regular, siempre que supere el 6. Y en parciales teóricos seguro que son 3, pero todo eso hay que hablarlo con el profesor del teórico para evitar, entonces él le va a decir bien las cosas. A mí me gusta dividir las aguas, porque si no, dice, me lo dijeron, no lo entendí. Entonces, seguro que el teórico son 3 parciales teóricos, 3,7, y evidentemente lo mismo, se tendría que recuperar uno. Pero a mí me gusta que ustedes siempre hablen con el profesor del teórico, así cualquier duda se lo saca. Bueno, bien. Vamos a ver si hacemos algo. Bueno, vamos a compartir acá. Vamos a compartir algo como para que empecemos a ver. Bueno, díganme si ven algo. ¿Ven algo allí? Porque por ahí... Sí, profe.
Sí, Sí, se ve, sí, profe, vemos, exacto. profe, Sí, se ve. excelente. Bueno, acá esto es mío, yo no grabo las clases, cada clase la hacemos como si estuviéramos en presencial, porque en presencial cuando yo estoy, estamos ahí, cuando no voy, no estamos, así que hagan de cuenta que ustedes están en la facultad conmigo y estamos estudiando. Yo siempre digo de una clase a la otra lo que voy a dar. Entonces, hoy viernes y la semana que viene, vectores. Después pasamos a rectas, 2 clases y 2 rectas de plano. Son pocas las clases, pero es así, lamentablemente, porque si no, no llegamos a cubrir toda la materia. Entonces, ahora ustedes se tienen que preocupar a estudiar vectores. ¿Cómo hago yo, cierto? ¿Cómo se hace en la parte práctica? Ustedes estudian o leen el teórico, tienen el apunte para hacer los ejercicios. El día del parcial no hay apunte, pero ahora supongamos que estuviéramos en presencial y yo hablo de segmento dirigido, como ya han hablado con el ingeniero, ustedes ya saben el concepto. Lo que está en negro es lo que ustedes tienen que saber y en lo blanco vendría a ser la parte práctica. Entonces, acá rápidamente vemos el concepto. No voy a volver a dar el teórico. No voy a volver a dar el teórico porque evidentemente no tiene sentido. Nunca doy el teórico de vuelta. Por eso hay que ir a la clase. Entonces hoy empezamos rápidamente. ¿Qué es un segmento dirigido? Tenemos 2 puntos que no coinciden. 2 puntos que no coinciden. Y le damos un sentido. Es decir, hay un origen y un extremo libre. Y un sentido. A eso se le llama segmento dirigido. Es decir, que es un segmento de recta al cual se le da un sentido. Ese sentido puede ser de P a Q o de Q a P. Siempre en la primera letra que se coloca es el origen del segmento dirigido y la otra letra que se coloca es el extremo libre. Es decir, que si yo digo PQ como está escrito acá, lo primero que nombré fue P. Quiere decir que P es el origen del segmento dirigido y Q es el extremo libre. Ustedes ahí arriba se le hace una flechita indicativa de que es un segmento dirigido. ¿Qué pasa si no le coloco la flecha? Y si no le coloco la flecha es un segmento de recta, que no es lo mismo un segmento de recta que un segmento dirigido. Ustedes habrán visto, y ahora lo vamos a recordar rápidamente, que para que haya un vector tiene que haber una dirección, un módulo o longitud y un sentido. Si carece de sentido, ese sentido está dado por la flecha, directamente no hablamos de segmento dirigido, y hablamos de segmento de recta, y no tiene sentido. Acá venimos con los segmentos dirigidos, cuáles son sus características. Su característica es la longitud, es lo que le llaman ustedes el módulo también. La longitud del segmento dirigido va a ser lo que después llamamos el módulo del vector. Entonces ahora empezamos con la génesis. La génesis sería el segmento dirigido. Bien. Entonces, ¿qué le caracteriza al segmento dirigido? Lo que dice acá, la longitud, o sea, la dimensión de este segmento dirigido, que esto con una regla yo mido, tiene tantas unidades, puede ser metros, centímetros, kilómetros, entonces, milímetros, por supuesto, y yo sé que unidad de medida se dice, o unidad de longitud. RS da la longitud o el módulo de este segmento dirigido. Después viene la dirección. La dirección está, o soporte, está dado por una recta. La dirección de este segmento dirigido está dada por una recta, que es la que está en rojo acá. Esta recta representa la dirección del segmento dirigido. Entonces tenemos un origen, como dijimos, en algún lado está el origen, y en el otro lado está el extremo libre. En este caso el segmento dirigido se lee segmento dirigido RS. RS. Acá tenemos el segmento dirigido TM. T origen, M extremo libre. Y acá tenemos el segmento dirigido ON. O origen, N extremo libre. Entonces podemos ver que acá estos segmentos dirigidos todos tienen la particularidad que las longitudes son distintas. La recta de acción
La dirección son las mismas, fíjense que son rectas paralelas, pero ha cambiado entre el segmento RS y TM con respecto al ON el sentido. Eso es muy importante por lo que va a venir ahora. Entonces, el segmento dirigido RS y TM tienen el mismo sentido o igual sentido. ¿Por qué? Porque la flecha apunta desde abajo hacia arriba, en sentido ascendente, o desde arriba hacia abajo, como es el segmento dirigido ON. Esto lo habrán visto mucho en física ustedes, en la parte representativa de fuerza. No es lo mismo una fuerza aplicada a un móvil en un sentido que en sentido opuesto. Entonces, acá ya tenemos la idea de lo que es un segmento dirigido. Pero acuérdense que para ello tiene que tener un sentido. Acá tenemos el segmento dirigido nulo, que es obviamente cuando el punto Q está sobre P, en el caso acá del punto R, fíjense, el punto R tiene longitud nula. ¿Por qué? Porque el punto Q estaría sobre el punto P. Entonces la longitud es 0, no tiene longitud, módulo 0. La dirección es la misma, fíjense que tiene la misma dirección. ¿Por qué? Porque el punto R está aplicado sobre una recta paralela a la anterior. Entonces tienen la misma dirección. El sentido, y no tiene sentido, no se le asigna porque es un punto. Yo acá no le puedo decir, acá tracen el sentido. Obviamente no tiene sentido, vaya la redundancia, porque el punto Q está sobre el punto P y no hay sentido. Vamos acá. Un concepto muy importante, que es el segmento dirigido equipolente. Esta palabra es muy importante porque equipolencia, porque ya nos va a llevar al concepto de vector, que es el que vamos a operar toda la materia. Pero ustedes sepan que necesito hacer la introducción del segmento dirigido y de este equipolente. ¿Cuándo dos segmentos dirigidos son equipolentes? Entonces yo tengo acá un conjunto, fíjense, a mi derecha tengo un conjunto de segmentos dirigidos. Están dirigidos ¿por qué? Porque tienen un sentido. Fíjense que todos estos segmentitos tienen sentidos indicados. ¿Serán equipolentes? Bueno, ¿y cuándo un conjunto de segmentos dirigidos son equipolentes? Cuando cumplen las siguientes condiciones, ¿cierto? Para que los segmentos sean equipolentes, acá lo estamos leyendo, tiene que tener igual longitud, igual dirección e igual sentido. Igual sentido, igual dirección, la dirección está dada por estas rectas, que acá no la han graficado la recta, pero yo esto lo puedo imaginar, que acá hay una recta, acá hay otra, acá hay otra, acá hay otra, otra, y todas las rectas son paralelas. Entonces los segmentos dirigidos tienen el mismo módulo. Acá, viéndolo, podemos analizar que toda la longitud o módulos son iguales. Todos iguales. Y el sentido es el mismo. Acá tenemos el sentido del mismo. Entonces, como todo este conjunto de vectores son equipolentes a este, fíjense que siempre se toma de modelo un segmento dirigido. Obviamente, necesito tomar uno de referencia para saber si ese conjunto de segmento dirigido es equipolente. Entonces, ¿cuál es el que tomo de referencia? El segmento dirigido PQ. Todos los otros segmentos dirigidos son paralelos a PQ. ¿Tienen igual longitud? Sí, o módulo, y tienen igual sentido a PQ. Si yo tomase con una regla acá esta longitud, y la traslado acá, voy a ver que es la misma. La dirección es paralela, la dirección es paralela, pueden ser coincidentes, puede ser que este segmento dirigido esté sobre esta misma recta de acción, sí, porque va a tener igual longitud, dirección y sentido. Entonces, ese conjunto de segmentos dirigidos equipolentes a un segmento dirigido conocido se lo llama vector libre, que es lo que tenemos acá. Bueno, esto es una propiedad que la estudian para la teoría, yo esto no lo tomo en el práctico. ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se obtienen los números de dirección? Bueno, ahora vamos al práctico. Esto es lo que usted tiene que saber, el teórico, para que yo le dé 2 puntos y le diga, obténgame los números de dirección. Así le digo yo en la parte en presencial, cuando están sacando apuntes, puede que tener una hoja, un lápiz, para ir haciendo esta tarea. Entonces yo le voy a dar 2 puntos, acá a mi izquierda está en forma genérica y a mi derecha están los puntos tan particulares.
El profesor del teórico le va a dar todo así, la teoría, y yo le voy a dar todo así en forma práctica. Si un alumno entendió esto, es decir, lo que está en la teoría, sería lo negro, va a poder hacer lo blanco, es decir, donde tengo hecho el ejercicio. Entonces, si yo le doy 2 puntos, ustedes ya saben que el punto P es el origen del punto Q, el extremo libre. ¿Por qué? Porque en el parcial o en el enunciado dirá, sea el segmento dirigido de extremos P y Q. Si la primera letra que nombre es P, va a ser el origen, y si la segunda letra que nombre es Q, va a ser el extremo libre, o sea, donde va a estar apoyado el sentido de ese segmento. Ustedes pueden hacer una práctica, en vez de ser de P a Q, hagan de Q a P, ahí cambiamos la situación, porque Q ahora va a ser el origen, y P va a ser el extremo libre. Q va a ser el origen, y P va a ser el extremo libre si yo hubiese nombrado primero a Q y después a P. Por eso hagan. ¿Y cómo se obtiene el número de dirección? Bueno, acá está hecho en una cuadrícula la representación. Tenemos hecho el punto P, dice que la primera letra que nombramos es el eje de abscisa. El eje de abscisa, ustedes en el secundario estaban acostumbrados a la letra X e Y para las ordenadas. Está bien. Acá se encuentran con la particularidad que trabajamos mucho con números, con subíndice, 1, 2. ¿Por qué es así? Es lo mismo, representa lo mismo. Fíjense que P1 sería la proyección sobre el eje X y P2 la proyección sobre el eje Y. Es exactamente lo mismo. Se nombra de esta manera porque vamos a trabajar después con espacio de n dimensiones, entonces por ahí se nos va a acabar la letra del abecedario, entonces es más fácil trabajar con números. P1, P2. ¿Qué quiere decir que P1? P1 es lo mismo que el 3 acá. ¿Y 3 qué sería? Y el valor sobre el eje. Este valor siempre se toma a partir de un origen, de un referencial, que es este que está acá, donde el eje X de abscisa corta al eje de Y. Ahí hay un punto que es el origen de coordenada, y a partir de ese punto se toman los valores que dicen acá. Bueno, en este caso son positivos, podría haber sido negativo alguna de estas coordenadas, claro que sí. El procedimiento siempre es el mismo. Ustedes hagan prácticas ahora en su casa, cambien el signo, ubiquen un punto acá en el plano y vean cómo van quedando los segmentos dirigidos. Profe, Sí, sí, una consulta. sí. En caso de cambiar el segmento dirigido de PQ, hacer lo que sea QP, Ajá. tendría que hacer al revés la resta. En vez de ser Q menos P, sería P menos Q. Eso. O sea, cambiaría el sentido, digamos, nomás. Bueno, pero sí, no solamente cambia el sentido, sino cómo se calcula. Claro. Está muy bien, caballero, lo que dice usted. Guarda con eso. No es solamente cambiar el sentido, porque suponga así que usted cambia el sentido y sigue restando Q menos P, está mal. Claro, sería al revés. No, no es solamente cambiar el sentido, está acá, se ve reflejado. Si yo tengo, por eso les conviene, muy despacito, agarren un lápiz y un papel y mientras yo hablo vayan haciendo esto. En clase práctica lo hacemos presencial. Yo tengo el punto P a Q, bien. Entonces el segmento dirigido es de P a Q, P origen, Q extremo libre. Perfecto. Si a mí me dan estos par de números, que se llaman pares ordenados, ¿por qué ordenado? Y porque llevan un orden, primero X, después Y, que es lo mismo que está acá. Entonces, el segmento dirigido PQ, ¿cómo saco los números de dirección? Esto es muy importante para este y para todos los temas que vienen. Esta es la base para todo. Si yo no sé calcular los números de dirección, no voy a saber calcular las componentes de un vector y por ende no voy a saber nada. Entonces, ahí tengo el segmento dirigido PQ. ¿Cómo saco el número de dirección? Extremo libre, Q, menos el origen, P. Extremo libre, Q, menos P. Q, menos P. Entonces, acá está la resta, ¿ven? Número de dirección, el segmento dirigido PQ, hago el extremo libre, menos P. Si yo cambio el sentido, supóngase que acá en lugar de P coloco Q, y en lugar de Q coloco P, entonces cuando hago la resta ya uso esta misma resta, ¿no? No, ¿por qué? Porque ahora el extremo libre, ¿dónde está? En P. Los que están haciendo con un lápiz y un papel. Ahora el extremo libre está en P. Y el origen está en Q. Entonces la resta ahora es Q menos P. No. Es P menos Q. Tengan cuidado con eso.
no es solamente cambiar el sentido del segmento dirigido, sino también tiene que cambiar el concepto. Si ustedes se fijan cómo se genera el segmento dirigido, siempre es el extremo libre, es decir, donde está aplicada la flecha, menos el origen, siempre. Tengan mucho ojo con esto, porque si cambio el sentido a la flecha y sigo haciendo o mantengo Q menos P, está mal. Tengan mucho ojo. ¿Ocurre eso? Y sí, ocurre. Porque ya, el número de dirección, yo hago la resta de 2 puntos. No, no es la resta de 2 puntos. Es la resta entre el extremo libre del segmento dirigido y el origen, que es totalmente distinto a decir la diferencia de 2 puntos. O resto como a mí me gusta, ¿no? ¿Por qué no restamos acá P menos Q aquí? ¿Por qué no restamos P menos Q? Y porque el sentido está aplicado hacia Q. El sentido del segmento dirigido está aplicado hacia Q, no hacia P. Entonces, si está aplicado hacia P, va a ser P menos Q. Y si está aplicado hacia Q, es Q menos P. Bueno, los números, estos cambian. Estos números no se dice siempre va a ser lo mismo, ¿no? Por eso en su casa hagan distintas posiciones con coordenadas negativas, etcétera, etcétera, y hagan la resta para ver que este número no siempre es el mismo. Bueno, ahora vamos a ver si los segmentos dirigidos que me dan acá, definidos por estos 4 puntos, son equipolentes o no. Muy importante. Yo ya sé lo que es la equipolència, lo dijimos acá arriba, que tiene que tener igual longitud, dirección y sentido. Eso hay que saber muy bien. Hay conceptos de esta materia que hay que fijarlos como este. Equipolentes, igual longitud, dirección y sentido. ¿Y qué hay que hacer ahora? Bueno, a mí me dan 4 puntos, de los cuales PQ forma un segmento dirigido, P origen, Q extremo libre. El otro segmento dirigido es RS, R origen, S extremo libre. Entonces yo quiero saber, o me pueden preguntar, ¿estos dos segmentos dirigidos son equipolentes? Entonces, la condición es que tienen que tener igual longitud, dirección y sentido. Y eso matemáticamente, ¿cómo se traduce? Y bueno, nos vamos al plano, representamos P y Q, según estas coordenadas, y lo representa. Y si no lo representa, hace lo mismo. Esto es representación gráfica. Vamos a ver el ejercicio que yo voy a pedir, la representación gráfica y analítica. Esto es lo analítico. Puede suceder que no me haga falta la gráfica y yo pido lo analítico, o viceversa, pida la gráfica y no lo analítico. En general van las dos. Entonces, gráfico es cuando yo utilizo el lápiz y la regla para dibujar. Y analítico cuando directamente hago una operación matemática, como en este caso, ¿cierto? Hago la resta de extremo libre menos el origen, me da el número de dirección 3,2. Hago la resta de el extremo libre S menos R, el extremo libre S menos R, hago la resta y fíjense en la particularidad. Tienen los dos el mismo número de dirección. Estos dos segmentos dirigidos se traduce desde el punto de vista analítico, diciendo que tienen o presentan los mismos números de dirección, estoy en condiciones de decir que la ZPQ y RS son equipolentes. Si acá hubiera cambiado el valor, las zetas o segmentos, yo por ahí digo zetas también es otra palabra usada, que es lo mismo que decir segmento dirigido. Si los segmentos dirigidos no hubiesen tenido igual número de dirección, estas zetas no son equipolentes. Profe, Sí. una preguntita que no tiene, o sea, tiene que ver con el tema, pero no tanto. Por ejemplo, en el caso que haciendo, o sea, los cálculos para sacar los números de dirección, Sí. en el segundo segmento hubiese dado el mismo número, pero en negativo. ¿Quiere decir que tienen el mismo módulo, pero tienen distinto sentido? Claro, claro, tienen el mismo módulo, Sentido la opuesto misma sería. dirección, claro, el sentido opuesto, entonces ya no son equipolentes. Claro. Porque para que sean equipolentes, recuerde que esto es una definición. En matemática lo que es definición se acepta como tal. Es una palabra que dice, bueno, una condición geométrica, que tiene que tener igual longitud, igual dirección e igual sentido. Claro. Igual sentido. Cambia usted el sentido, por más que tenga igual longitud e igual dirección, recuerde que podría haber sido coincidente estas dos direcciones, sí, pero acá estamos viendo en cuanto a su número de dirección. Si acá hubiera cambiado el valor,
Y sí, sería el sentido opuesto. Entonces ya no son equipolentes. Bueno, acá ya entramos a vector libre. El vector libre se llama así porque no tiene un punto de aplicación y una dirección definida. ¿Y cómo se obtiene un vector libre? Bueno, acá hay un poquito también de algo nuevo para ustedes, que después lo vamos a traducir simplemente en vector. En vez de llamarlo vector libre, llamamos directamente vector. Pero ¿cuándo vamos a tener vector libre? ¿Cuándo un vector se puede designar con cualquier letra que presenta un vector libre? Al conjunto, acá están viendo, conjunto en matemáticas se representa por llaves, así, por llaves. Al conjunto de segmentos dirigidos, al conjunto de segmentos dirigidos equivalentes a uno dado. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un conjunto de segmentos dirigidos, como recién, equivalente a uno dado, vamos a la gráfica de recién, de acá arriba, si yo tengo un conjunto, o sea, más de uno, de segmentos dirigidos equivalentes a uno dado, a ese conjunto de segmentos dirigidos recibe el nombre de vector libre. Y el representante de ese vector libre es alguno de estos segmentos dirigidos. Este segmento sería un representante del vector libre, este segmento también sería un representante del vector libre. También se dice asociado. Este vector también es un representante o un vector asociado a PQ. ¿Y por qué se llama vector libre? Porque está dentro de un conjunto de segmento dirigido equivalente a un segmento dirigido dado. A ese conjunto se le da el nombre de vector libre. ¿Quién lo representa un vector libre? Un segmento dirigido. Es decir, si yo quiero ver un vector libre, acá está, ¿ven? Este vector libre está representado por el segmento dirigido a B. Este mismo vector libre está representado por el segmento dirigido PQ. ¿Por qué? Porque ambos vectores, mejor dicho, vamos a decir, ambos segmentos dirigidos son equivalentes. Entonces, este conjunto, que en este caso son dos, pero obviamente puede haber más. El conjunto no es que tenga dos solamente. Este conjunto es un conjunto que representa al vector libre. ¿Cuál es el representante del vector libre? El segmento dirigido a B. Si yo quiero ver un vector libre, tengo que graficar el segmento dirigido. O cualquier otro equivalente a B. Cuando yo ya lo grafique, este segmento dirigido es un representante del vector. Si ustedes se fijan, los números de dirección del segmento dirigido, van a ser lo que se llaman las componentes del vector libre. O simplemente vector. Entendiendo este concepto de vector libre, decimos en general que es un vector. Si yo a este vector lo aplico en este punto, me queda automáticamente definido el segmento dirigido PQ. ¿Tiene un número de dirección? Sí, que fue en este caso el 3,2. Y además, agregamos otro conceptito, que el vector libre U está caracterizado por las componentes. Tiene dos componentes este vector. ¿Cuáles son? Precisamente los números de dirección del segmento dirigido. Así que los números de dirección del segmento dirigido son las componentes del vector libre U. Es decir, que este número de dirección 3,2, a su vez, son las componentes de este vector libre. ¿Qué es lo que en general vamos a trabajar? Es decir, que cuando yo hablo de un vector y grafique un vector, lo que yo estoy graficando es su segmento dirigido asociado. Entonces, ya no hablamos más de número de dirección, ya hablamos de componente del vector. Ya no digo el número de dirección 3,2, ya digo componente del vector libre. Entonces recuerden que la génesis para lograr un vector libre es tener un conjunto, es decir, más de dos vectores, equivalentes entre sí. Entonces, el módulo lo sacamos como hacíamos recién. ¿Cómo saco el módulo? Y bueno, por Pitágoras. Ustedes habrán visto Pitágoras. Esto es un triángulo rectángulo y sacan el módulo del vector. La dirección es la que está sobre la recta
y el sentido está dado por la flecha. Entonces, de esa manera, yo ubico el 3, 2, le saco el módulo y ya tengo la longitud. La posición de todos los números me dice 3 en X, 2 en Y. Eso lo han visto en física. 3 en X, 2 en Y, ya me da la dirección. Fíjense que acá no me hace falta hablar de la tangente del ángulo, nada de eso, que ustedes lo tienen muy arraigado. Siempre me dicen, uso la tangente del ángulo. Fíjense que acá no me hace falta la tangente del ángulo. ¿Por qué? Porque yo me muevo a partir de un punto y digo 3 para X, 3 unidades para X y 2 unidades para Y. Y ahí ya tengo la dirección. Le saco el módulo. Y sí, por Pitágoras, eso ya lo saben, en un triángulo rectángulo, el cuadro de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadros de los catetos. Y de ahí saco la longitud, ¿cierto? Entonces ya tenemos, y acá aparecen otros conceptos muy importantes que vamos a seguir usando, y especialmente estos vectores colineales se usan en recta y plano. Yo voy a hablar de vectores colineales o vectores paralelos, van a ver que también se llaman así, y los vamos a usar muchísimo. Fíjense que acá tenemos dos vectores. Este vector, fíjense que ya no le digo vector libre, ya digo simplemente vector. Acá tengo el vector U de componente 3, 2 y el vector B de componente 6, 4. Este es un vector libre, si yo lo veo así, está libre. Cuando lo fijé en el plano, ahí tengo el segmento dirigido, acá no le han puesto letras, pónganle ustedes P y Q, ese segmento dirigido representa este vector, a este vector libre. Y yo ahora además le digo vector. Cuando ubico en un punto del plano, cualquiera, ahí me aparece el otro extremo libre, y este segmento TU, por ejemplo, segmento TU, es un representante del vector B. Perfecto. Y estos vectores son colineales, que algunos también le llaman paralelos. Esto lo han visto ustedes en el secundario, vectores paralelos. Uno es paralelo al otro, me doy cuenta porque su recta de acción o recta de sostén son paralelas. Ya vamos a ver lo que es una recta, eso dentro de 2 clases. Entonces vamos a ver el viso geométrico. Entonces acá tenemos dos vectores colineales o vectores paralelos. Estos dos vectores podrían estar sobre la misma recta de acción, sí, no hay ningún problema. Este vector U o este vector B podría estar a lo largo de su recta de acción, o el vector U sobre esta recta de acción. Sí. Disculpe que le interrumpa, Sí, pero sí. ahí los dos vectores en la U y en la B, ¿tendrían que tener la liñita arriba como están mostrados ahí en el gráfico? No hace falta eso. Sí, acá eso ya es simbolismo, eso ya es una simbología. Muchas veces van a ver en algunos libros que al vector lo remarcan en negrita, y ustedes traen lo de física y le ponen una rayita, ¿sí? Están bien. O remarcan acá el vector o le ponen una rayita. Particularmente para ustedes les conveniente que coloco una rayita. Ahora, si yo no le coloco una rayita y ennegrezco más la letra, es una cuestión de simbología. Usted ya sabe que un vector, que este U no es la letra U del abecedario, ¿no? Es un vector, representa un vector, cuyo segmento dirigido sería este que está aquí. ¿Qué pasa? Otro nombre novedoso para algunos, otros no, que son vectores coplanares. Entonces esto es muy importante, esto es un concepto muy rápido. Yo tengo 4 puntos acá se ha hecho un plano imaginario que tenemos aquí. Entonces si yo uno A con B, el origen A de B, este es un segmento dirigido que representa o representante del vector U, que está en color rojo. ¿Ve? Ahí el U le han puesto en rojo para decir que es un vector. Si usted no quiere hacer lío, que no va a andar con la fibra, hágale un segmentito acá arriba, un segmentito y una flechita. Entonces ya está solucionado el tema del vector. Ahora uno A con C, y acá tengo el segmento dirigido que representa el vector B. Y acá tengo AB, que es un segmento dirigido, que representa el vector libre W. Estos 3 vectores, medio difícil, digamos difícil. Esto es lo que va a tener que jugar mucho en el espacio. El plano está en el espacio acá. Entonces estos 3 vectores están en el mismo plano. Entonces estos 3 vectores se les llaman coplanares. Estos 3 vectores están ubicados en el mismo plano. ¿Cómo se llaman a esa característica?
vectores coplanares. Esta palabra, pónganse sabiéndola, porque yo voy a decir vectores coplanares, y qué sé yo lo que era esto. Entonces acá está la idea de lo que es un vector coplanar. No hace falta que el plano sea horizontal, puede estar en cualquier posición oblicua, siempre que los vectores estén pegados, por así decir, al plano, se llaman o reciben el nombre de vectores coplanar. Entonces acá venimos con el ejercicio. Esto es lo que yo le voy a dar, lo blanco. Profe. Yo le voy a dar los puntos y yo le voy a preguntar, obténgame la componente del vector libre, obténgame el número de dirección. Yo esto voy a trabajar desde la clase que viene, directamente ya aplicando números. Entonces, no haciendo teórico práctico, acá yo les muestro, pero ustedes tienen que saber esta parte para hacer esto. Sí. Disculpe, profe. Sí. ¿Podría volver un poco más para atrás en un punto anterior que tenía? Uno más. Los colineales. Exactamente ahí, en ese mismo que estaba. Mi duda particular era si el origen, digamos, de B, siendo que es 6 para el eje de las X y 4 para el eje de las ordenadas, no debería estar donde termina el vector U, justamente donde termina la flechita. No, por eso son vectores. Claro, muy bien. Eso indica las componentes. Muy bien. Bárbaro. Claro, muy bien la respuesta. No, este punto puede estar acá, donde usted quiera. Muy bien la respuesta. Excelente. Este punto puede estar acá, no interesa. Yo lo ubiqué acá porque es un ejemplo. Claro. Entonces, bueno, ¿por qué lo puso acá? Y bueno, porque acá dice 3,2, pero no es porque está 3,2, no. Este punto, bárbaro. ¿me entiende? Vos te contó 3,2, guarda con esto. 3,2 no es la posición de guarda. Sería el resultado de... Fíjese, mire, no es el caballero, ahí se confundió con esto. Mire, acá A es 3,2. A es un punto, sí señor. A es un punto. Fíjese que los puntos se indican en mayúscula. Fíjense, A es 3,2 y acá dice, también dice 3,2, pero fíjense qué diferente el objeto geométrico. El objeto matemático es un vector. Miren con esto, acá dice 3,2, pero acá también dice 3,2, ¿sí? Pero este es un punto. Claro. ¿Te dan cuenta, por favor? Sí. Los puntos se indican con mayúscula, lo minúscula es el vector. Entonces usted dice, lee acá 3,2. Sí, tiene razón, y acá también dice 3,2. ¿Y cómo es esto? ¿Y por qué no es un punto acá? No, esta ya es la diferencia. Después que usted hizo la diferencia extremo libre en el origen, da este punto. Claro. Perfecto. ¿Por qué? Fíjense, yo de este acá, Q menos P es U. Q menos P es U. Usted ahí tiene un lápiz, escriba U igual a Q menos P. Yo en el parcial le puedo dar U, le puedo dar P y pedirle Q. O bien en el parcial yo le puedo dar U, darle Q y ustedes obtienen P. Es una linda tarea que hagan. O sea que es el valor del módulo. No. No. Eso no es módulo. El módulo es el un vector. Módulo, yo digo 50, es un módulo. Estas son las componentes del vector. Para sacar módulo, yo tengo que aplicar Pitágoras. No se confundan. Módulo es un número. ¿Y cómo lo saco al módulo? Y tengo que tener las componentes. Entonces, 3 y 2, el módulo, el cuadrado de 3 más el cuadrado de 2, le saco la raíz cuadrada y me da el módulo. Pero acá lo que quería recalcar que 3,2, acá es un punto. Y acá es un vector. Y como dijo muy bien su compañero, yo me paro en cualquier punto. Acá. Muevo 3, subo 2. Ahí está el vector U. Lo mismo que el punto B, 6, 4. El 6, 4 está acá, ¿ves? Fíjense. ¿Ve un punto? Sí. ¿Y este 6, 4? No es un punto. ¿Ve? No es un punto acá. Es un vector. Entonces me paro en cualquier punto. ¿Ve? Podría haber parado acá, ¿sí? Y hago 6 en X, 4 en Y. Positivo. Podría haber sido negativo. Bueno, sí, pero si cambio, en vez de 4 pongo menos 4, ya cambia la jugada, ¿cierto? Porque va de 6 menos 4. Y tengo un vector que no es colineal.
En cambio, 6, 4 sí es colineal a 3, 2. O simplemente vectores paralelos también se llama. Profe, Acá tenemos el ejemplo que... ¿Eh? Sí. yo sobre lo mismo de los colineales tenía una duda. En n dimensiones, ya vamos a ver que puede estar en R2, en R3, en R a la n. Sí, sí, sí. Siempre que estos dos vectores estén contenidos en un plano, que ya vamos a ver después dentro de 4 clases que es un plano desde el punto de vista geométrico, pero ustedes ya tienen la idea de que es un plano, una hoja, un pizarrón es un plano. Bueno, ahí tengo los 3 vectores. Podría haber tenido 2 vectores en un solo plano. Podría haber tenido 50.000 vectores en este plano coplanar. No solamente 3. Que hay que, bueno, por eso hay que ver si eso están en un mismo plano. Acá, cuando han hecho la gráfica de esto, al supuesto que cuando he unido los puntos, están en el mismo plano, pero puede suceder que este segmento dirigido U, en vez de estar en este plano, salga para acá, se vaya para afuera. Es difícil ver lo que es tridimensional en el plano, eso es lo más complicado que van a tener para analizar. Este vector U podría haberse salido fuera del plano. Fuera del plano. Ya, pero yo lo veo que está en el plano, ¿no? Pero ya después vamos a ver técnicas para determinar cuándo esos vectores son coplanas. Profe, sobre, Bueno. sobre los vectores colineales, la última con la que me molesto. Ahí cuando nombra el punto nulo, ¿sería el origen que aparece, por ejemplo? Sí, vector Ahí, nulo en cualquier punto. Acá tengo un vector nulo. ahí Acá va. tengo un Hace vector nulo. referencia a que puede empezar en cualquier lugar del plano, digamos. Claro, 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 claro. Ahí va. Por eso le digo que vea la diferencia entre lo que es un punto y un vector y un vector Claro. libre. Tengan cuidado. Eso es Claro, para claro. que lo analice, está en la punta, está en todos lados, o sea, eso es para que ustedes se sienten a analizar. Bueno, acá vemos las componentes de un vector, es lo que dije recién, me van a dar 4 puntos, con 2 puntos genero el segmento dirigido PQ, que es un representante de U, y con el segmento AB dirigido es el U, ¿cierto? El representante de U. ¿Por qué lo mismo? Y bueno, porque yo hago la resta, fíjense acá está, ¿ven? Lo que yo dije recién, U igual a Q menos P. Los números de dirección del segmento dirigido son las componentes del vector libre. Entonces, en lo que dije recién, yo le podría haber dado de dato U y Q, y le pido P. O dar de dato U, las componentes de U, las coordenadas de P, y calcule el Q. Eso hágalo en su casa, es muy sencillo, ¿cierto? Yo le doy de dato la componente de U, las coordenadas de Q, y ustedes obtengan P. O viceversa, le doy las componentes de U, las coordenadas de P, y obtengan Q. Siempre, siempre les exijo a ustedes que antes de hacer cualquier cálculo numérico haya un despeje. Acá van a tener que hacer un despeje. Si yo doy de dato U y Q, tendrán que despejar P. Y si yo doy de dato U y P, tendrán que despejar Q. Bueno, eso hágalo primero antes de largarse a hacer la respuesta. Porque si ustedes no hacen este cambio, esta transición, este despeje, este número no tiene sentido, ¿cierto? Entonces, en este caso piden las componentes de U. Entonces hacemos extremo libre menos el origen, que es el mismo que B menos A. ¿Por qué es el mismo? Porque son segmentos dirigidos equipolentes. Si no fuesen iguales, no podrían realizar esta igualdad. En R2 se representa con 2 componentes y en R3 se representa con 3 componentes. Es decir, que en lugar de colocar 2 números, van a tener 3 números. Y sí, porque en el espacio, fíjense que tienen una componente en X, una en Y y otra en Z. O sea, 1, 2, 3. 3 componentes. Por eso acá se habla de 3 componentes. ¿Cómo se suman vectores? Bueno, esto ya lo saben de física, es muy fácil. A mí me dan un par de vectores. Esto es lo gráfico, suman U más B, U por el método del paralelogramo, ¿cierto? Es lo que hacen en física, U más B, suman y obtienen el vector suma, que es otro vector. U más B es otro vector, lo podría haber llamado W. U más B igual al vector W. Entonces, ¿cómo se hace la suma? Bueno, acá está, ¿ves?
Esto que tienen que saber en el teórico lo trasuntan en el práctico. ¿Cómo sumo vectores? Suman vectores haciendo la suma de las componentes homólogas. U1 más B1, U2 más B2. Homólogas, ¿qué quiere decir? Que ocupan igual posición. Es decir, que si usted va a sumar el vector U con el vector B, hay que sumar la primera componente de U con la primera componente de B. Y ahí saca la primera componente del vector suma. Después hace la suma de la segunda componente de U con la segunda componente de B. No sumo U sub 2 con B sub 1, no. Homólogas quiere decir igual posición. Este está en la posición 2, o sea, en la coordenada de I. Esta también. Y así se suma. Así de sencillo. Y si fueran 3, y lo mismo. Se suma la tercer componente y aparecerá un tercer valor. Entonces, acá está la suma, ¿ves? Acá abajo está la suma. La primer componente, así se va a llamar, la primer componente del vector suma, la primer componente del vector suma, la segunda componente del vector suma, y la tercer componente del vector suma. Acá también está la tercer componente, que vale 0, ¿cierto? Sería 3, 2, 0. Si yo estoy en el plano acá, tengo 3 en X, 2 en Y, y el eje Z que tenemos acá representado, este que está acá, estaría pegado en el origen de coordenadas, es decir, que tendríamos lo que llamamos la cota 0. Este es el eje de cota. Si este eje de cota vale 0, quiere decir que este punto está acá, y estoy en el plano XY. Entonces, por eso hay algunos autores que acá ponen 3,2,0, menos 2,2,0. Bueno, si no lo colocamos al 0, no mueve la aguja porque es 0. Pero ustedes pueden anticipadamente decir que la tercer componente siempre está y vale 0. Sumamos y acá Cero. tenemos que... Sí. No, en R3 suma. Claro, 3. B3, U3, B3, ¿ves? Se agrega una tercer componente. Un tercer número. Un tercer número ahí, ¿ves? Ahí ponemos un tercer número. Que en este caso acá está el tercer número, es 0, 0 acá. Por eso no se coloca, en general no se coloca, pero si ustedes ven en algunos autores que le ponen un 0 ahí, está perfecto. Bueno, la propiedad de la suma, eso lo estudian ustedes, eso lo tienen que saber. Y acá venimos cómo operamos con la propiedad asociativa. Esto puede ser un ejercicio que se le tome. ¿Por qué se cumple la propiedad asociativa? U más, usted sabe que se asocian con paréntesis, U representada por 3, 2. Acá ya estamos trabajando con vectores. El corchete, para que en lugar del paréntesis es lo mismo, se puede haber puesto un paréntesis grande, eso no importa. Y acá están las componentes. Siempre las componentes del vector encerradas entre paréntesis. Eso sí, está mal si no pongo entre paréntesis, sí está mal. Entre paréntesis las componentes del vector. Acá dio un resultado. Y ahora hacemos al revés, hacemos U más B, acá tenemos al otro lado, U más B, asociamos de otra forma, más W. Ahí está. Y ustedes hacen todo el operatorio y van a tener que llegar que el resultado es el mismo. Esta es una aplicación de ustedes para jugar un poco con las propiedades asociativas, conmutativas. El 0 es el elemento neutro en la suma de vectores. Y esto se llama opuesto. ¿Por qué se llama opuesto? Porque tiene un signo menos. Bueno, otra cosa muy importante, la multiplicación de un vector por un escalar. ¿Cómo se obtiene? ¿O qué es? Esto es lo que tienen que saber ustedes en la teoría. Yo voy directamente al grano. ¿Cómo genero un nuevo vector? Y haciendo el producto de un escalar por un vector. El escalar por un vector me va a dar un nuevo vector. Y si yo veo acá doble barra, representa el módulo. El módulo de este nuevo vector es igual al producto del valor absoluto del escalar, o sea, del número, multiplicado por el módulo del vector dato. Esto es para sacar el módulo. Si yo tengo un vector y otro vector multiplicado por k, este es otro vector. ¿Por qué? Porque yo considero el vector u y lo multiplico por k. ¿Qué pasa si este número es positivo? Acá está la representación de positivo. Los dos vectores tienen el mismo sentido. ¿Qué pasa si k tiene distintos signos? De negativo. Sentido opuesto.
¿Qué pasa si el vector es nulo? Y k por 0 me va a dar el vector nulo. ¿Qué pasa si el escalar es 0? El vector es nulo. Genero el vector nulo. Entonces, ¿qué hacemos en la forma práctica? Y bueno, acá está el vector y un escalar. Profe, Este perdone que producto- lo interrumpa. Lo que acaba de explicar, eso no lo entendí bien. ¿Podría volverlo a explicar? Puede ser. Bueno, que acá tengo un vector. Lo multiplico por un escalar. Este es un nuevo vector. ¿Cómo le saco el módulo a ese nuevo vector? Y le pongo entre barras. Entre barras. Así se indica el módulo. Esto aquí es igual al valor absoluto del número, este es un número, que se llama escalar, por el módulo de U. Fíjense que la doble barra se deja para vector y la barra simple se usa para escalar. Ustedes ya saben que el módulo es un número no negativo. Sí. Que el módulo siempre da un número positivo. ¿Qué pasa si cae positivo? Estos dos vectores tienen el mismo sentido. El vector dato y el vector k por u, que no es el mismo que este, salvo que k valga 1, pero en general k es distinto de 1. Estos dos vectores tienen el mismo sentido. ¿Cuándo? Cuando k es positivo. Y estos dos vectores tienen sentido opuesto si k es negativo. ¿Qué pasa si el vector es nulo? Y el nuevo vector es nulo. ¿Qué pasa si el escalar es nulo? Y el nuevo vector es nulo. Entonces, venimos acá con un ejercicio. Tengo el vector u. Yo esto le doy y le digo, bueno, te puedo preguntar, deme el módulo del vector nuevo. O del vector w. Usted sabe que el vector w es k por u. Le sacan el módulo, como hace acá, y ya tienen el resultado del nuevo vector. Acá le falta sacar el módulo. Yo puedo pedir el módulo, y sí, porque ahí está. Pero acá no está. Bueno, por eso le digo, tengan un lápiz y un papel. Yo le doy un vector y le doy el escalar. Y le digo, denme el módulo del vector. Este no es el módulo. Este es el paso previo para obtener el módulo. Después le sacan el resultado, el módulo. Acá estamos en R3, ¿ves? 3 componentes. Acá estamos en R2, 2 componentes. Acá tengo el escalar, menos 3. Acá tengo un nuevo vector, 3 menos 6 menos 9. Profe, Hay que sacarle el módulo. Bueno, ahí tienen para sacar el módulo. Esto es lo que tienen que saber ustedes para la teoría, porque cuando yo diga que es el módulo, el que ha venido a la teoría dice, ah, ya sé cómo voy a calcular el módulo. Si no han venido a la teoría, van a preguntar, ¿y cómo se saca el módulo? Acá tenemos un ejemplo más. Tengo el vector 3 menos 1, es decir, que a partir de cualquier punto del plano represente la componente del vector 3 en x menos 1 en y, y tengo un escalar. Fíjense, el escalar es 2 y menos 1. Voy a tener dos vectores distintos. ¿Por qué? Porque cuando use el escalar 2, voy a tener el vector 6 menos 2. ¿Qué quiere decir? Que voy a tener 6 unidades en x menos 2 en y. Y acá tengo el nuevo vector. En origen, acá pónganle usted una letra, P, y terminan en este extremo libre. Estos dos vectores son colineales, o vectores paralelos coincidentes. Estos son vectores paralelos coincidentes. ¿Qué pasa cuando uso menos 1? Y menos 1 por 3 menos 1 me queda menos 3, muevo menos 3 unidades en x y sumo 1. ¿Por qué? Porque menos por menos hizo 1 ahora. Y acá tengo un nuevo vector. Es también colineal o paralelo a u, pero ha cambiado el sentido, pero sigue siendo paralelo. ¿Qué ha pasado? Cambia el sentido. ¿Y por qué cambia el sentido? Porque el valor del escalar es distinto. Entonces, ahí ustedes tienen la condición de paralelismo. Claro. ¿Cuándo dos vectores son paralelos? Ahí sacamos la conclusión. Esto es lo que a mí me interesa desde el punto de vista práctico. Todo lo que he venido diciendo antes es la teoría. Esto es lo que usted tiene que saber de la teoría que está en el apunte. Entonces dice, ¿cuándo dos vectores son paralelos? Dos vectores son paralelos, sí, solo sí. Esto es una condición que nos dice que si el vector es paralelo a B, se tiene que cumplir que el vector U es un múltiplo de B. ¿Cómo sé que un vector es múltiplo de B? Porque tiene un único escalar. Un único escalar. Si se cumple esta condición, ¿qué estamos diciendo entonces? Si U es igual a K por B, ¿qué estamos diciendo? Que los vectores son paralelos. Es decir, que va y viene, es decir, en un sentido y en otro, me está diciendo que la condición de paralelismo entre dos vectores es esta.
Entonces yo desde el punto de vista matemático, práctico, esta es la que tengo que usar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es la que me dice cómo voy a calcular el paralelismo de vectores. Fíjense en acá me dan dos vectores, 2 menos 1 y 1, 3. 2 menos 1 y 1, 3. Yo quiero saber si U es paralelo a B. Fíjense qué interesante. Quiero saber si U es paralelo a B. ¿Cómo hacen ustedes? Bueno, colocan el vector U, 2 menos 1, acá, igual a. K no sé si son paralelos. Vamos a ver si existe K. El K debe ser único. ¿Por qué debe ser único? Porque el escalar es un solo número. Las componentes de un vector sí son varias, pero el escalar es uno solo. El escalar es uno solo. Entonces, pongo aquí en el primer miembro el vector U. En el segundo miembro, ¿qué coloco? El escalar. ¿Por qué el escalar? Porque lo que yo estoy escribiendo acá es la condición de paralelismo. Pongo el escalar K multiplicado por el otro vector que me dieron. Y acá despejo K. Entonces, ¿cómo hago para despejar K? Y es como componentes homólogas. Yo acá tengo 2 igual a K por 1. Eso es igualdad de dos vectores. ¿Cuándo dos vectores son iguales? Dos vectores son iguales si las componentes homólogas son iguales. Es decir, que esta 2 tiene que ser igual a K por 1. Entonces K por 1 es K. ¿Cuánto vale K? 2. ¿Por qué 2? Porque lo igualo a la primer componente del vector. No la igualo a menos 1. ¿Por qué no a menos 1? Porque menos 1 es la segunda componente. Entonces lo igualo a 2. Vamos a la segunda condición, porque acá lo multipliqué por 1 y lo igualo a 2. Me falta la otra componente. ¿Cuánto es? 3K igual a menos 1. Cuando yo despeje K, me va a quedar menos 1/3. Pero menos 1/3 no es igual a 2. Por lo tanto, no hay un único escalar. Por lo tanto, no existe un único escalar. Hay dos valores. 2, y cuando despeje de acá a acá, me va a quedar menos 1/3. Como 2 no es igual a menos 1/3, estos dos vectores no son paralelos. Y acá estaría la representación de dos vectores que no son paralelos, los que están en rojo. Me paro en un punto, represento 2 a la derecha, menos 1 a la izquierda, y ahí tengo el vector U. Represento B, me paro en un punto del plano, 1 en X, subo 3. Y ahí tengo los dos vectores que no son paralelos. Vamos al de este de la izquierda. Tengo el vector U, menos 2, 1 y 6, menos 3. ¿Serán paralelos? Así sería la pregunta de examen. Y esto es lo que tiene acá abajo y la justificación. No es decirme sí o no porque me parece. Acá está la justificación. Me baso, acá esto es lo que me tienen que escribir ustedes en el examen. Para saber si saben, ¿no? Esto es fundamental saber escribir. Igual que está escrito acá. Yo no escribo esto, ¿está mal? Sí. Porque si no, ¿cómo sé que están buscando el paralelismo? Cuando un alumno me escribe esto, quiere decir que está buscando el paralelismo. Fíjense, ¿qué coloco acá? A U. Y acá. Podría haber sido al revés, colocar B acá y U ahí. Es lo mismo, es lo mismo. Acá podría haber puesto B igual a K por U. Acá podría haber puesto B igual a K por U. Es exactamente lo mismo. Acá tengo la ecuación. Igualo las componentes homólogas. Digo, menos 2 igual a 6K. ¿Cuánto vale K? Y si yo reemplazo, me queda menos 2 sobre 6, menos 1/3. Simplifica. Después igualo menos 3K con 1. Y despejo K. ¿Y cuánto me queda? Menos 1/3. ¿Son iguales los K? Sí, son iguales los K. Me dio menos 1/3. Por lo tanto, ambos vectores son paralelos. ¿Por qué? Porque el escalar K es único. Va de valor menos 1/3. En cambio acá teníamos dos valores distintos, que es K igual a 2 y K igual a menos 1/3. Bueno, acá están las propiedades, distribuye sobre la suma de vectores, sobre la suma escalar, propiedad de homogeneidad que se llama. Elemento identidad, el 1 es elemento identidad, no es el elemento neutro, no es el elemento neutro de vectores porque el 1 tiene, no es un vector, 1 es un número y U es un vector, se llama elemento identidad, no elemento neutro. Y acá está el módulo de un vector, que es lo que estaba diciendo al comienzo de la clase, es muy fácil. El vector U está representado por el segmento dirigido P. ¿Cómo saco el módulo? Y es la longitud del segmento dirigido. ¿Cómo hago para sacarlo? Ya lo dijimos. Aplicamos la doble barra, por ser vector, doble barra. Si fuera un escalar, una sola barra. Y saco la raíz cuadrada de la suma de los cuadros de las componentes, que ustedes ya lo resaben por Pitágoras. Acá está un ejemplo de
una expresión analítica. Acá le pongo un número, 2, 3, y le saco el módulo. Y esta lógica. No se confundan. Módulo, que es un solo número, el módulo, por ejemplo, 20, raíz de 8, ese es el módulo. Si yo digo U igual a 2, 3, y usted me dice que 2, 3 es el módulo, está mal. 2, 3 son las componentes del vector, o los números de dirección del segmento dirigido, y a eso le sacan el módulo, aplicando Pythagore. Acá tenemos un segmento también con origen en el sistema referencial IP. Esto se va a llamar el famoso vector de posición, que lo vamos a ver en la clase que viene. Se saca la diferencia, extremo libre menos el origen, y como estamos en R3, se agrega una tercer componente, y ahí está. Es la suma de los cuadros. A mí me interesa esto que apliquen en el práctico, no la deducción. Se supone que un alumno que escribe esto sabe cómo deducir, obviamente, ¿no? Acá está prácticamente. Esto es lo que me interesa a mí, esto es lo que tienen que saber ustedes en la teoría, esto es lo que deben saber en la teoría para aplicar lo que yo le pida directamente. Denme el módulo del vector. Entonces el alumno en la clase que viene ya sabe cómo hacerlo. Y no decir cómo se hace, el cómo se hace está acá. Ahí está, en la teoría. Está en cualquier libro, por supuesto, ¿no? Tenemos el vector de 2 componentes y este de 3 componentes. Ahí está el valor. Este número es el módulo. Este es las componentes del vector. Este es el módulo, un solo número. Siempre positivo, ¿sí? Porque es un módulo. Es un número real no negativo. Puede ser módulo 0 y sí, ya lo hemos visto que el vector nulo tiene módulo 0. Y este es el módulo de NR3. Bueno, la clase que viene vamos a entrar con ángulo entre vectores y ahí vamos a hablar de producto punto, de producto punto. Entonces, ya estamos en la hora. Bueno, ya estamos en la hora. Siempre háblenme, por favor, si tienen micrófono, porque yo después entro al chat medio tarde, cuando ya termina la clase. Ustedes córtenme como estos alumnos que me van preguntando. Vamos a ver si... les voy a... Profesor, ¿cuándo vamos a poder descargar ese material de la UE? No, con la guía. Acá yo siempre, muy bien la aclaración, yo en la parte práctica, ¿me están viendo algo ahí? Sí, 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 se ve, profe. profe. Sí, profe, se ve. Sí, profesor. Esto es mano alzada mía en el tema de, muy bien la aclaración. Yo, por ejemplo, vengo a la clase que viene y yo le digo, tal, hagan esto. Esto no quiere decir que sea lo que tienen que hacer. Ustedes tienen que hacer lo de la guía. La guía es una ayuda. Yo acá vengo, es como si esto fuera un examen. Se supone que el alumno leyó la guía, o el teórico, primero el teórico. Yo vengo a la clase que viene y digo, bueno, che, yo quiero esto, que me lo hagan así. Entonces usted dice, bueno, ¿y cómo lo hago? Bueno, con el teórico. Yo vengo y le pongo esto ahí, ¿eh? Entonces, PQ, acá ya está explicado, yo directamente voy a ir al ejercicio. Todo lo que yo explique está acá, hecho con otros números. Entonces, la clase que viene digo, bueno, denme el segmento dirigido, tal cosa. ¿Me entienden? Directamente, esto es como si fuera que yo estuviera escribiendo en la pizarra. Entonces vengo y escribo esto. Por ejemplo, acá, ¿ven? Yo le doy este vector, quiero el vector suma, y le voy a dar estos 3 vectores. B1, B2, B3. Entonces, ustedes, obviamente, por favor, tengan un lápiz y un papel, porque si ustedes se van a poner a ver acá en la pizarra, no siempre hago los ejercicios. No siempre está el ejercicio terminado. Entonces, usted tiene que agarrar un lápiz y un papel y decir, sí, la suma de estos 3 vectores me dio 4, 4. Bueno, está bien. Y si los vectores no están dados, bueno, ustedes plantean el ejercicio. Esto es lo que hay que plantear. Lo que vimos recién, suma de vectores, ahí está. Un nuevo vector. ¿Cómo se obtiene estos nuevos vectores? ¿Y sumando qué cosa? Las componentes. Y ahí tiene que ver este número. Ahí está la gráfica, ¿eh? Cómo se grafican los 4 vectores. Los 3 datos, 1, 2, 3, más el cuarto vector, que es el resultado. Eso es lo que hacemos en clase, ¿eh? Yo le doy 3 vectores en R3 y le pido X. Fíjense aquí hay una ecuación interesante. Menos X más 2X igual a la suma de estos 3 vectores. Hay que encontrar X. Entonces yo vengo
y se lo respondo así. Entonces el alumno agarra un lápiz y un papel, dice, profe, yo hice esto, esto y esto, y me dice X me dio tanto. Y vemos acá. Le sacan el módulo. Eso es lo que, ¿me entiende el procedimiento cómo es? Sí, profe. Es así. Yo vengo, presento una hoja, digo, quiero la expresión cartesiana de un vector. Ahí está la expresión cartesiana de un vector. Profe, pero yo no leí la expresión. Usted no lo dio. No, yo no lo di. Lo da el profesor del teórico. Entonces yo digo, quiero la expresión cartesiana de un vector. Ahí está la expresión. Quiero las componentes del vector U. Ahí están las componentes del vector U. Por ello hay que saber, les reitero, si ustedes vienen al práctico solamente, no van a entender nada. En cambio, si van al teórico, escuchan, están en el apunte, obviamente, lo van, lo mastican y bien. ¿Ve? Acá tenemos, ¿ven? Ejercicio. Dice, ah, profe, pero no me lo deja copiar. No, no, porque estos son ejercicios que yo los invento. Acá está. Digo, quiero el módulo del vector U. Esto es recién lo mismo. Módulo de 2 por U. Entonces un alumno ya sabe cómo calcular el módulo del vector, porque lo vimos recién. Módulo de K por U. Ah, dice, mira cómo era. El módulo de K por el módulo de U y da este número. Entonces, para hacer la resolución de estos ejercicios, obviamente que hay que saber ese pequeño teórico. Eso es lo que vamos a hacer la clase que viene, que ya creo que voy a tener producto punto y producto vectorial. Entonces yo voy directamente a producto punto. Che, hágame el producto punto de este vector, hágame el producto vectorial de este vector. Entonces ustedes van a tener el apunte al lado y van a ir resolviendo. Acá está cómo se resolvía para obtener los números de dirección. Extremo libre menos el origen. Todo esto lo hablé al principio de clase. Entonces esto es un ejercicio práctico. Si yo no hubiera dado la clase de hoy así, esa introducción, yo tendría que haber entrado directamente a este ejercicio. Y decir, bueno, encuéntreme las componentes del vector libre B. Che, profe, pero no tengo la menor idea de lo que dice. Ah, bueno, por eso. Porque tienen que saber teoría. Por eso hice esta introducción. Pero no siempre es así, no es siempre así, porque si no, no termino más. No se termina. Sí, ¿alguna preguntita? ¿En dónde? ¿Cómo es? El 2 por 1 lo inventan ustedes. Sí, señor. O yo, muy bien la aclaración. Así que ustedes nunca se amamanten a un vector el número, porque en el parcial yo se lo voy a cambiar. Igual que 2 por U. Yo puedo poner menos 20 por U. ¿Me entienden? El tema es saber cómo resuelve el módulo. ¿Me entienden? Eso sale en función de la práctica. Profe, una pregunta. No le quiero quitar más tiempo, 6:10, quiero ser respetuoso. Siempre vamos a terminar 6:10, 6:15 y bueno, reitero, y lo digo en presencial también, no se alcanzan a hacer todos los ejercicios. Ustedes van a traer dudas allí, la clase que viene, pero dudas ya concretas, ¿no? Es decir, ¿cómo saco el módulo de un vector? Por eso tienen 8 días para analizar. Vayan estando con el ingeniero que da el lunes una parte muy pesada de vectores. Es muy pesado el tema que viene el lunes. Entonces, vayan escuchándolo. Sí, sí. Escucho. Profe, disculpe, tengo una consulta. ¿Hay algún mail al que nos podamos contactar con usted en caso de que tengamos alguna duda? Generalmente, ya veo cuál mail tengo, porque tengo un montón de... Sí, generalmente ustedes hablan conmigo. O sea, los mails, ¿por qué no lo uso? Porque son las 4 de la mañana y me están mandando que yo le conteste. O sea, no... Yo prefiero que sea en virtual acá, ¿cierto? Porque si no, me dice, profe, yo le pregunté a tal hora y no estoy contestando mail. No contesto mail ahí, capaz que un mail agarro y paso 15 días, ¿me entiende cómo es? Ok, profe, perfecto. Ya, eso lo vemos. Profe, una consultita antes de... Una yo consulta. preguntaba con el tema del presente. ¿Hace falta que nosotros le demos el presente en el chat o cómo vamos a hacer con esta cátedra en la materia práctica? Y no, sí, después hoy no, porque hoy después en el chat usted me pasa en el presente, exacto. Listo, perfecto, era eso. Bueno, vayan viendo el tema del aula ahí, qué pasó, ¿no? Porque Profe, ¿le puedo hacer la última consulta? es la primera vez que me dicen eso de que no están matriculados, que no pueden entrar al aula. Sí, escucho. Era con respecto al ejercicio 6, que bueno, dejó de compartir justo. A ver, ¿cuál es?
El apaguen ejercicio, el celular porque están hablando ahí unos chiquillos. ¿Cuál ejercicio? el ejercicio 6. Hoy se me trabó el Zoom, se me clavó. No sé cuál es el 6, acá está, acá está. Acá está. El 6. Expresión en forma cartesiana de un vector. Bueno, esta es la expresión cartesiana de un vector. ¿Por qué? Porque acá están los versores y J. ¿Qué son los versores? Son los vectores que están según el eje Y y según el eje J. Eso se lo va a explicar bien el ingeniero. Seguro que se lo ha dicho. Sí, lo Entonces, vimos. si a mí me piden la expresión cartesiana de este vector es esta. Y acá, ¿cómo saco las componentes? Y bueno, si este es el versor que está en el eje X, acá está el 2. ¿Por qué? Porque 2 está en coincidencia con el eje X. Y acá me dice menos J, J quiere decir que es el eje Y, el versor en el eje de la Y o de la Y. Entonces acá va menos 1. Acá está el vector B, dice menos Y, ahí está la flechita que me hablaban recién, ahí está. Esto está indicando que Y no es la letra Y del abecedario, sino que es el vector. Sí, es un vector. O versor, tiene un nombre, este nombre es especial, se llama versora esto. Ya vamos a ver la clase que viene. La que viene y las subsiguientes. Siempre estamos con versor. Versor en el eje X, versor en el eje Y. ¿Cuáles son las componentes del vector B? Menos 1, 5. Menos 1, 5. ¿Cuál es la componente del vector U? 2 menos 1. Ahí está. Ahí pido el módulo de 2 por U. Entonces, ¿quién es U? Y bueno, acá fue dato, como dice recién, puede ser otro vector, y sí, eligen a ustedes el vector. Este número lo eligen ustedes, lo pueden cambiar. Ahí está, el módulo, multiplican cada componente por el escalar, y a eso le sacan el módulo. Acá tengo el módulo de U más 2B. Hacen el módulo, suman, y acá más por menos, menos, ¿cierto? Aquí queda con un solo signo, más por menos, menos, más por más, suman las componentes homólogas, las que hablamos recién, o sea, las que ocupan igual posición. Bueno, todo esto es la aplicación que tienen que saber de la teoría que yo rápidamente hice, pero ustedes vean cómo la van a hacer en el teórico. Bueno. O sea que lo que usted hizo ahí donde sale U, el vector U, que es igual al vector U menos J, el vector versor, perdón, J, puso los valores, digamos. O sea, el valor del vector U es Por eso, 2 y del versor U, y el valor de versor J es menos 1. Claro. Porque Ya es la entendí. proyección. Y acá dice menos 1. Si acá hubiese sido más I, es más 1. Pero acá dice menos, entonces acá va menos 1, sí. Claro. Bueno, tienen para una semana para analizar y el lunes acuérdense que van a venir temas interesantes de vector que yo directamente el viernes que viene voy a pasar a que diga, bueno, denme el producto punto, denme el producto vectorial y bueno, ustedes van a tener que haber leído o analizado para que vayamos al ejercicio en sí. Todo es vector, o sea, cuando entren al apunte vayan estudiando todo vector. Esta semana y la que viene es vectores puros. Después ya entramos a recta, 2 clases y 2 rectas de plano. Y va a estar arreglando sobre el tema eso de la matriculación.